Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la materia de introducción a la psicología y en esta oportunidad, en la unidad uno, en esta primer parte, vamos a abordar los conceptos de psicología, la definición, los objetos de estudio, las escuelas que lo conforman y cuáles son los objetivos. Si partimos de la pregunta acerca de qué es la psicología, nos vamos a encontrar con que no hay una respuesta unívoca ni cerrada y que a lo largo de la historia de la psicología, distintos pensadores, investigadores y científicos fueron definiendo y dando distintas definiciones acerca del objeto de estudio que corresponde a esta disciplina, así como del método que se debería implementar. ¿De qué dependen estas diferencias y discusiones? Las diferencias entre las posturas van a estar dadas sobre todo por los distintos modos de concebir al objeto de estudio, o sea, el ser humano, así como el modo de entender la ciencia y los criterios de producción y objeto, método y criterios de cientificidad van a ser todo el tiempo de la psicología un campo en permanente debate y redefinición. Podemos llegar a una aproximación y decir que la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Ciencia porque utiliza el método científico, conducta se refiere a que son acciones humanas que se pueden observar y tener un registro, y procesos mentales tienen que ver con procesos justamente difíciles de observar, son los procesos internos y que se deducen de la conducta y que tienen que ver con estas experiencias subjetivas. Si partimos de la idea un poco general y en un sentido amplio de que la psicología entonces es una ciencia, es una disciplina que trata de describir y de comprender los distintos aspectos de las conductas, de los procesos mentales y de las motivaciones humanas, nos vamos a dar cuenta de que estas inquietudes no son nuevas en el pensamiento humano. Por tal motivo es necesario retomar el origen etimológico del término psicología y vemos que está compuesta por la palabra psique, que significa alma, espíritu, y logos, que significa estudio y tratado, lo que nos lleva a una clásica definición de la psicología como el tratado o el estudio del alma. Definición por lo demás problemática porque conlleva la incertidumbre del propio término alma, dadas sus connotaciones filosóficas y religiosas. Para hablar de la historia de la psicología, vamos a dividirla en dos etapas, ¿sí? Una etapa que se va a denominar precientífica y que ubicamos a la filosofía en estos orígenes. Y en el siglo IV y V a.C. se toman los aportes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estos filósofos hablan sobre los temas y reflexionan sobre el origen de las ideas, del conocimiento, de las distinciones entre ideas verdaderas, entre la relación entre el alma y el cuerpo, sentimiento. Y de Sócrates se va a tomar que sentó los fundamentos para el método científico, y de Platón, que concibe al cuerpo como un vehículo del alma y que es la verdadera responsable de la conducta humana. Allá por la Edad Media, a las personas con un trastorno mental se las trataba como poseídas por espíritus diabólicos, especialmente por parte de la Iglesia Católica, que consideraba a los síntomas relacionados con espíritus o demonios. Y el pensamiento europeo entonces queda dominado por el cristianismo y provoca retrocesos en el desarrollo científico, y se combinan así teorías entre lo mágico con lo diabólico, y los trastornos mentales se atribuían a los pecados, por lo cual se aplicaban rezos y exorcismos para liberar el alma de ese cuerpo. En el siglo XVI y XVIII, época del Renacimiento y de la Ilustración, van a convivir concepciones filosóficas de la enfermedad mental y del humanitarismo. Y se recuperan ahí influencias de autores clásicos grecorromanos que tienen un papel fundamental porque relacionaban a los trastornos mentales con alteraciones físicas y no con cuestiones morales. La palabra psicología se empieza a popularizar durante el periodo histórico. Y en la etapa científica la podemos ubicar a mediados del siglo XIX
que se denomina el nacimiento de la psicología científica porque los factores que contribuyen a su creación tuvieron que ver con el intento o con la intención por diferenciarla de la vieja filosofía del alma y con la aspiración a convertirla en una ciencia. El siglo XX, entonces, fue una época propicia para el florecimiento de la psicología, para reivindicarse en sus derechos de pertenecer al mundo científico, al igual que la química o la biología, y que las preocupaciones respecto de cómo medir y cuantificar los procesos mentales, como las percepciones, constituyen los problemas de los que se encargaría la psicología experimental, y que en tanto el ideal de ciencia en esa época era el ideal de ciencia natural, experimental, de una ciencia de laboratorio, y aquellos interesados en el desarrollo de conocimientos psicológicos comienzan a pensar que la psicología también podría utilizar el método experimental para sus estudios. Es interesante el intento de estos investigadores de conferir a lo psicológico una cuantificación matemática. Entonces vamos a empezar a nombrar y a describir de alguna forma las escuelas de psicología. Estos aportes que se van a mencionar ahora se van a ampliar con la bibliografía y con los apuntes de cátedra que van a estar en la plataforma, ¿sí? El estructuralismo, ¿sí? Esta escuela considera la estructura de la mente como su objeto de estudio. Y la psicología se va a ocupar acá del análisis de la conciencia a través de sus componentes elementales y del modo en que estos se articulan. Titchener, discípulo de Wundt, lleva a cabo una selección y reinterpretación de la obra de este maestro y va a tener la postura de que dice que los estructuralistas emplean el método experimental optando por la introspección para relatar tan objetivamente como fuera posible la experiencia consciente durante el proceso de captar y juzgar los estímulos. Y van a proponer que los procesos conscientes consisten en tres elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Su objeto prioritario era medir y explicar la estructura de la conciencia. Definen la psicología como la ciencia de la mente, entendiéndola como la suma total de la experiencia humana, y esto le lleva a dar por científicamente válido considerándolo como un tipo de observación. Claro que esta escuela tiene límites y críticas y que lo acusan de aislar artificialmente a los contenidos de la mente y tomar como psicológicamente real entidades que al fin y al cabo son cuestiones que se elaboran desde el psicólogo, y que el estructuralismo quiso proponer una nueva psicología, pero esa rigidez autoimpuesta en su objeto de estudio hizo que fuera superada por el funcionalismo. El funcionalismo surge principalmente como una alternativa y metodología que quiere superar, ¿no? Como una alternativa al estructuralismo y que predominaba en finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Ahí vemos a William James, que es tradicionalmente considerado como el precursor de la psicología funcional, y que para los funcionalistas la psicología era el estudio de cómo las facultades mentales conscientes favorecen la adaptación al ambiente y particularmente la supervivencia del organismo, de manera que la psicología es parte de las ciencias biológicas. De este modo, el funcionalismo enfatizó en el uso del método experimental y no solo lo redujo a la experimentación, sino también a la introspección, es decir, a la observación sistemática y detallada. Otra escuela de psicología que se puede tener y nombrar es el psicoanálisis, y que va a decir, el psicoanálisis es una práctica terapéutica, ¿no? Fundada por, como vemos ahí, Sigmund Freud, y que a partir del psicoanálisis se fueron desarrollando diversas escuelas, ¿no? Pero que el psicoanálisis en sí tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde un punto de vista de la infancia, de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de la asociación libre, entre otras. El psicoanálisis es una teoría de los procesos psíquicos inconscientes, ¿sí? Y que presenta una concepción ampliada de la sexualidad
y de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo lo sociocultural. El supuesto de que existen procesos, fenómenos y mecanismos psíquicos inconscientes junto con el papel de la sexualidad en el llamado complejo de Edipo. Y va a haber del psicoanálisis un método y una técnica de tratamiento psicoterapéutica que va a diferenciarse de los métodos que se basan de ejercicios o de entrenamiento, de aprendizaje, como son las técnicas conductuales, o de las explicaciones desde un plano cognitivo, porque el psicoanálisis cuenta entre sus técnicas con la idea de descubrir y develar lo que, lo que el paciente intenta, ¿no? Y lograr tener una comprensión profunda de las circunstancias que le han dado origen a sus afecciones o cuáles son las causas de su sufrimiento y de malestares psíquicos. Por otra parte, la escuela del conductismo, en la cual podemos nombrar a Watson y Skinner, van a decir que es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta y que excluye la conciencia y la introspección. El objeto de estudio de la psicología y la forma en cómo se concibe la conducta es entendida de diversos modos según el enfoque, y Skinner va a agregar lo que denomina condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El conductismo va a constituir entonces una manera de estudiar lo psicológico o cualquier fenómeno del mundo desde una perspectiva de la ciencia de la conducta sin mentalismo. O sea, el conductismo incurre en reduccionismo al considerar que todo es conducta, ¿no? La cognición y las emociones, y que lo que no es conducta, como por ejemplo son los códigos culturales o las creencias, es algo para ellos irrelevantes o inexistentes. La Gestalt es una corriente de psicología moderna que surge a principios del siglo XX, y el término Gestalt proviene del alemán y puede traducirse como forma, figura, configuración, y dice que la mente configura a través de ciertos principios descubiertos por esta misma corriente los elementos que llegan a ella a través de canales sensoriales, o sea, de la percepción o de la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de problemas. Y en la experiencia que tiene el individuo en su interacción con el medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos no podría generar por sí sola la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma de que el todo es más que la suma de las partes. Argumentaron que ese todo tiene prioridad sobre las partes y que estaban definidas por una estructura global en vez de ser al revés. La teoría de la Gestalt de la percepción está basada en la inclinación natural del ser humano para entender los objetos y las estructuras en su conjunto más que por la suma de sus partes. La psicología humanista, otra corriente de psicología, surge en el siglo XX y se desarrolla fundamentalmente en la década del 50 y 60. Nace como una reacción a la simplificación del ser humano y busca comprenderlo a través de estudios integrales, ¿sí? La psicología humanista se enfatizó por apoyarse en concepciones del ser humano de profundas raíces filosóficas y pretende la consideración global de la persona y la acentuación de sus aspectos existenciales, como la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad. Bueno, hay algunos exponentes que se pueden mencionar, como Maslow, que dominó a este movimiento de la tercera fuerza, y es una corriente con diversos enfoques teóricos y terapéuticos muy diversos, ¿no? Y no es posible plantear un solo modelo teórico, pero en general la psicología humanista considera que el ser humano es un ser global, que debe ser considerado como un todo en el que figura y convergen sentimientos, pensamientos, conductas, y que las conductas del ser humano son intencionales y que tienen sentido de la perspectiva material como desde
desde lo personal, ¿no? Y desde la libertad, y que toda existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto interpersonal. Y ese contexto es necesario e importante en el desarrollo individual, pero teniendo en cuenta la individualidad del ser humano. Y que los seres humanos son seres y personas autónomas, ¿no? Y que la autorrealización es la tendencia inherente a las personas y es lo que produce la individualidad y el crecimiento y la indiferenciación personal. Dice que la experiencia interior del ser humano es vivenciada como personal y con un significado que es producido por la propia persona y de las percepciones personales que sobre uno mismo las personas desarrollan. Bueno, en la psicología humanista también podemos destacar a otros referentes como Carl Rogers, Viktor Frankl con la logoterapia, el análisis transicional de Eric Berne, el, el cognitivismo. La escuela cognitivista es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se encarga de los procesos mentales que están implicados en el conocimiento y que tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. El término cognitivo entonces significa el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer y comprender y organizar, y usar la información recibida a través de los sentidos. Y está formado por la interrelación entre la neurociencia, la inteligencia artificial, la lingüística, la antropología, la filosofía. En contraste, esta psicología cognitiva al conductismo, que era solo asociación entre estímulo y respuesta, los psicólogos conectivos van a poner énfasis en la influencia en que el procesamiento de la información tiene sobre la conducta, afirmando que el individuo compara la información nueva con su esquema o estructura cognitiva preexistente, y que los acontecimientos y las situaciones nuevas se interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido. Y que en ocasiones es preciso adaptar el esquema a esta información. Por último, vamos a nombrar los objetivos principales de la psicología, que tiene que ver con describir, con explicar, con predecir y modificar. Cuando hablamos de describir, por medio de la descripción de la conducta a través de la investigación con las personas o con ensayos, vamos a poder comprender y tener una mejor mirada, ¿sí? Y la investigación psicológica del comportamiento va a incluir un amplio rango de métodos como la descripción, la observación naturalista, los estudios de caso, estudios correlacionales, encuestas, entre otros. Cuando hablamos de explicar, decimos que también la psicología está interesada en explicar el comportamiento humano y no basta solamente con describirlo, y se hace esta pregunta: ¿por qué las personas se comportan como lo hacen? ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la personalidad, al comportamiento social o los problemas de salud mental? Y a lo largo de la historia de la psicología, muchas teorías han surgido para ayudar a explicar esos diversos aspectos de la conducta humana. Predecir, bueno, es otra meta de la psicología, ¿no? Una vez que podemos entender más sobre lo que sucede y por qué sucede, podemos usar esa información para realizar predicciones sobre el cuándo, el por qué y el cómo podría volver a ocurrir un comportamiento en el futuro. Y también puede permitir a un psicólogo poder realizar conjeturas acerca del comportamiento humano. Modificar, la psicología también se esfuerza por cambiar, por modificar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y que sean quizás duraderas en la vida de las personas. Y desde el tratamiento de las enfermedades mentales, la posibilidad de mejorar ese bienestar
Y el cambio de esa conducta termina siendo también una gran meta desde la psicología. Bueno, agradezco su atención y continuamos con la unidad 1 en otro Power. Gracias.